Nos quedamos en la lámina número 9. Vamos a la lámina 10. Ya estoy grabando. Antes de iniciar, quiero decirles que estuve en una conferencia que está impartiendo la universidad acerca de la situación actual con el COVID. Y no sé si quizás los hayan invitado a ustedes en alguna de las clases. ¿Los han invitado? No, Lick, a mí no. No, Nosotros no nos ha llegado nada. no les ha llegado, ok. Bien, Ignórese. bien, pero yo creo que se empieza a desplegar a partir de hoy. El tema es que el COVID ha tenido como mutaciones y hay mutaciones que permítame un momento, no lo voy a dejar. Voy a dejar grabando. Bien, hay mutaciones que se están volviendo más agresivas y otras que son asintomáticas, que la persona que se contagia no presenta ningún síntoma y cuando ya empieza a presentar síntomas, ya son síntomas de cuadros graves, o sea que al inicio hay como unas alertas, como la tos, fiebre, cansancio, dolor de cuerpo, pero ahora parece que los síntomas ya no se están dando porque el virus llega directamente a los pulmones. Y cuando se dan los síntomas ya de fiebre es porque el virus ha invadido los pulmones, entonces ya hay poco tiempo de reacción y por eso los casos se están volviendo más complicados. De acuerdo a la charla que dio un doctor, los meses de mayo y junio han sido como los meses con estadísticas más adversas desde que se inició la pandemia. Y eso se cree se cree que porque la población ha bajado sus medidas de bioseguridad, se está confiando. Entonces se han incrementado los casos. Adicionalmente que ya el virus está atacando con fuerza o con misma intensidad todas las edades. Inicialmente el ataque era a las personas de mayor edad y que presentaban algunas enfermedades preexistentes. Ahora ya eso como que se está reduciendo y el virus ya está atacando como se va de forma directa a los pulmones, entonces crea cuadros de neumonía. Y, y eso también porque la gente se está confiando. Y yo me asombro porque a veces yo voy a algunos lugares y observo, supermercados principalmente, cuando voy a algunos supermercados y observo cómo las personas van a los supermercados y van con niños, aunque les ponen sus mascarillas, pero van con niños. Algunos van como con la familia completa. Y, y, y yo pienso, pues chica, ¿será que yo estoy siendo extremista? ¿O en realidad estas personas tienen su sistema inmunológico bien alto? La verdad que uno tiende como a dudar, ¿verdad? De las acciones que está tomando. Sin embargo, yo sigo con mi posición de que debo cuidarme, debo cuidar a los que están a mi alrededor porque esto todavía no se ha ni mejorado. Existe el tema de vacunación y quizá el tema de vacunación podría decir con un 50% de seguridad para los que ya se han aplicado las dos dosis, que es el otro tema, las vacunas. Las vacunas que estamos recibiendo, la aplicación es de dos dosis y resulta que las dosis son diferentes en sus componentes. Una tiene ciertos componentes y la otra como que viene a complementar. O sea que no se pueden poner dos dosis de la misma. O sea, como ahorita quizá la crítica puede ser, bueno, ¿y no, por qué no guardan una parte de esas vacunas que llegan y vacunan solamente a las personas que necesitan las dos dosis? Y eso no puede suceder porque son independientes. Y como el tema también es que ante una gran demanda de esta vacuna, recuerdan lo que hemos hablado,
tienden a escasear ya sea las materias primas que se necesitan para producir esa vacuna y con ello la misma vacuna. Entonces, el que se haya puesto una vacuna no garantiza nada. O sea, es como que iniciar ese proceso, pero no garantiza nada mientras no se haya puesto la segunda dosis. Y aún, aunque se haya puesto la segunda dosis, no da una seguridad de un 100% de que ya es inmune. Entonces, en resumen, hay que seguir guardando las medidas de bioseguridad en donde estemos y no descuidarnos hasta que esto ya nosotros veamos de acuerdo a los datos estadísticos, porque la estadística es la que habla. Hasta que esos datos estadísticos nos den un panorama ya favorable, entonces ya ir liberándose un poco, ¿verdad? Les quiero comentar eso porque en realidad debemos hacerlo una cadena. Yo lo recibo y lo transmito a ustedes y ustedes también deben transmitirlo y aplicarlo para su seguridad personal y familiar, muchachos. Y los que les toca salir, andar en sus trabajos, no bajen la guardia. Siempre el tema de guardar distancia, lavarse las manos, usar gel, la mascarilla. Si hay que desechar alguna mascarilla, hay que desecharla. Si hay una reutilizable, lavarla. Todo, 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 todo. Esto es una cadena y el que se entera de alguna noticia con fundamento, ¿verdad? Porque tampoco vamos a crear una alarma, sino lo que debemos hacer es detonarnos, decimos nosotros, o sea, como despertarnos. ¿Cómo es que dicen en otras personas? Apabilarse. Está bien dicho, apabilarse. Despabilarse. Despabilarse. Despabilarse, gracias, Eri. Entonces hay que estar despabilados, muchachos. ¿De acuerdo? Así como en los exámenes hay que estar despabilados en todo. Bien, muchachos. Entonces, después de esta introducción, de este tiempo que me han dado, sigamos con nuestra presentación. Creo que nos quedamos por aquí. Vamos a hablar de qué sucede. Y esto es por lógica. ¿Qué sucede cuando los gastos son mayores o cuando los impuestos son mayores? ¿Qué sucede con el déficit? ¿Qué conceptos damos? Primero que cuando los gastos del gobierno, porque estamos hablando del gobierno, cuando los gastos del gobierno son mayores que los impuestos, o sea, los ingresos, lo que tenemos es un déficit presupuestario. Y cuando los gastos son menores que los impuestos o los ingresos, entonces tenemos un superávit. Nos caracterizamos por ser un país con un déficit presupuestario. Y ese déficit generalmente se cubre con deuda. Y esa deuda es a largo plazo. Eso implica que nosotros estamos endeudando a las generaciones futuras. Leía un libro, solo una parte, que decía que sacrificamos el beneficio del futuro para poder cubrirlo en el presente. Eso significa que nuestros futuros descendientes tienen que ver cómo hacen, ¿verdad? Para hacerle frente a la deuda y a los mismos problemas que tengan. Así como nosotros que tenemos que hacerle frente a la deuda que quedó de años atrás y ver cómo le hacemos frente a los problemas presentes. Entonces, somos un país con un déficit y eso se identifica porque nuestros gastos son mayores que nuestros impuestos. Quizá la pregunta es, bueno, ¿y por qué gastamos más de lo que recibimos? ¿Cuál sería la lógica, muchachos? Puede ser que manejemos mal nuestros recursos. Puede ser que manejemos mal los recursos, está bien. Entonces eso nos llama a la reflexión. ¿Qué debemos hacer para manejarlos bien o mejor? Licenciado, aquí entra el tema de la corrupción también, una consulta. Puede ser, sí, está bien. Es parte del mal manejo de los recursos. Puede ser, o sea, que hay personas que se aprovechan de la situación. Ese es tema de corrupción. Puede ser.
En otro caso puede ser también que en realidad nuestras necesidades son mayores. Son mayores y la única forma de poder cubrirlas es generando más ingresos. Y eso significa incrementar la producción. Eso significa, por un lado, ser innovadores. Y si hacemos una revisión o digamos, un análisis de nuestros recursos a nivel país y nos preguntamos bien, ¿y cómo podemos generar más ingresos? ¿Qué podemos explotar? ¿La tierra o qué? Ahorita el programa del gobierno para generar empleo es la famosa zonas especiales de desarrollo, que algunos están en contra de ella. Y puede ser de que tenga razón los que están en contra, porque se pueden estar violando algunos principios o leyes constitucionales. Entonces, cuando hay que hacer las cosas desde el punto de vista fiscal o de autoridad gubernamental es, bueno, tenemos que hacerlo en base a la ley. Y ve que como por eso el que llega al gobierno tiene que, llega como atado, porque hace muchas promesas y al final, al enterarse que no tiene los recursos suficientes, tiene que comprometer alguna parte en este caso, soberanía, ¿verdad? Por el tema de las sedes. Pero puede ser que debemos tener no tenemos un plan estratégico de crecimiento, no estamos desarrollando ciertas áreas de nuestra economía o, o invirtiendo en aquellas que pueden generar más producción. Y eso que nuestra economía es pequeña, que somos, digamos, 9 millones casi 10 millones de habitantes. Entonces sí, como estudiantes, como futuros profesionales, debemos ir pensando, ¿verdad? Cómo contribuir para mejorar nuestra sociedad. Porque al final esto va a afectar a nuestros hijos. Y por otro lado, como vamos envejeciendo también, ¿verdad? Imagínense que los que vamos envejeciendo, al final vamos a necesitar más servicios de salud. Y sin más servicios de salud, entonces todo un plan integral. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien que va de diputado, bueno, pregúntense, bueno, ¿y cuál será la propuesta que llevará este diputado? Bien, me metí un poquito de política, pero bien. Cuando hay un presupuesto equilibrado, se espera que los gastos sean igual a los impuestos. Eso es decir, estas tablas, pero es difícil, ¿verdad? Es bien difícil, principalmente en nuestros países. Principalmente en los países de Latinoamérica, se podría esperar en países de Europa que sus impuestos o sus ingresos sean mayores que sus gastos. Pero de hecho, hasta el mismo Estados Unidos se entiende que su déficit es mayor que muchos países. Obviamente hay que ver cómo lo está financiando. Bien, vamos a ver ahora cómo cambia nuestra función de consumo en la ecuación del Producto Interno Bruto. Nuestra función de consumo hasta el capítulo anterior consideraba que una porción es autónoma y otra porción depende del ingreso total. Ahora, como hay impuestos, ya este ingreso total se convierte en ingreso disponible. Y este ingreso disponible está representado como el ingreso total menos los impuestos. ¿Recuerdan la porción que se va al gobierno? Entonces ahora esta es nuestra función de consumo cuando existe la participación del gobierno y cuando hay impuestos. El otro componente es la inversión. Para propósitos de simplicidad,
vamos a considerar que la inversión planeada es autónoma, o sea que no depende del ingreso, va a ser un valor dado. En todos los ejercicios que hagamos hasta este momento, la inversión va a ser un valor fijo, autónomo. Obviamente existen variables que afectan a la inversión, como la tasa de interés, por ejemplo. Si sube la tasa de interés, la inversión va a disminuir. Si baja la tasa de interés, la inversión se incrementa. Y hablamos de inversión desde el punto de vista de las empresas que quieren comprar bienes o activos para producir más. También existen las inversiones que son las inversiones especulativas o en títulos valores, que si ven que la tasa de interés sube sobre un bono, entonces van a querer invertir. Y si la tasa de interés baja, entonces no van a querer invertir. Entonces, a la inversión que nos estamos refiriendo aquí, muchachos, recuerden, es la inversión en bienes de capital. ¿De acuerdo? Para que no vaya a crear una confusión esto. Siempre seguimos identificando una ecuación de equilibrio. Siempre para poder análisis, vamos a tener nuestra ecuación de equilibrio. Sabemos que el equilibrio del mercado de bienes es el punto donde el gasto planeado total es igual a la producción total. ¿Cuáles son las ecuaciones? Aquella donde el ingreso total es igual al gasto total. Y partimos de que la producción total la vamos a representar como Y, que el gasto total planeado lo representamos como GT, y es igual a la sumatoria de C más I más G, y que el equilibrio es igualar las dos ecuaciones. Igual que en el capítulo anterior, donde solo teníamos consumo e inversión, también analizamos cuál es el comportamiento de los inventarios cuando el nivel de producción es mayor o cuando el nivel de producción es menor. Si el nivel de producción es mayor que el gasto total, incluyendo ahora el gobierno, entonces vamos a tener un aumento de inventarios. Las empresas van a empezar a guardar inventarios, y si están almacenando inventarios, entonces tienen que bajar su nivel de producción, y si baja su nivel de producción, entonces hay que disminuir horas extras, o en algunos casos, y siendo extremo, es despedir personal. Y esto lleva como consecuencia que disminuyan los ingresos, y si se disminuyen los ingresos puede disminuir el consumo. Es toda una cadena, todo ese flujo que hemos visto en esas gráficas. Y por el otro lado existe la disminución de inventarios, que se da cuando la producción es menor que el gasto total. Y es todo el efecto inverso de este recuadro. Bien, veamos ahora cómo vamos a presentar nuestra condición de equilibrio. Siempre vamos a partir de esta ecuación, que Y es igual a C más I más G, o dicho de otra manera, ampliando, vamos a sustituir el valor de C por esta ecuación, porque C es igual a A más B, que multiplica al ingreso menos los impuestos. Esto es lo mismo, se muestra de diferentes formas. La pregunta es, bien, ¿por qué se muestra de diferentes formas? Porque sabemos que hay una parte que depende del ingreso, y que ahora el ingreso se ve afectado por un valor que son los impuestos. Y vean que estos impuestos al final vienen a ser parte de los ingresos del gobierno. Bien, aquí tenemos Licenciado, una consulta. Dígame. Pero entonces solo se usa la segunda ecuación, la C es igual a A más B, en paréntesis Y menos T. La de ¿Sí? arriba no se usaría. Esta de acá, esta. Ajá. O sea, sí, esa es la que se usa, no se usaría la de arriba. No, ya no sería esta. Ya no sería esta. ¿Y la segunda? ¿Esta? ¿Esa? Esta es esta misma. Esta es esta misma. Es lo mismo, solamente que aquí se abre más, porque el ingreso disponible es igual al ingreso total menos los impuestos. Entonces al final esa sería la que se usa.
en Así la es. condición O de sea, equilibrio. usted podría usar los dos, depende de cómo se le plantee el problema. Porque si le dan el ingreso disponible, usted dice, ah, bueno, ya solo puedo utilizar esta ecuación. ¿De acuerdo? Si a usted le dan este valor, si dicen el ingreso disponible es tanto y hay una proporción marginal de consumo de tanto, ¿cuánto es el consumo? Entonces usted aplica esta ecuación porque ya tiene el ingreso disponible. Pero si no le dan el ingreso disponible y si le dan el nivel de impuestos, entonces usted sí puede determinar, debe determinar el ingreso disponible. Y vea aquí, y está buena la pregunta, voy a partir de su pregunta. Si a usted le dan los impuestos, pero usted no sabe el monto del ingreso total, entonces usted no puede utilizar esta fórmula porque no tiene el ingreso disponible, no conoce el ingreso total. Para conocer el ingreso disponible necesita conocer el ingreso total. ¿De acuerdo? Sí. Sí, 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 Ok. sí. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo identifico yo el ingreso total? Bueno, tengo que utilizar esta ecuación entonces. Tengo que utilizar esto para determinar el valor de Y. Y vamos a ver si tengo aquí el ejercicio. Ya vamos a ver. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que si no, si tiene el ingreso disponible, ah, fácil, aplica el porcentaje que tenga de la propensión marginal y dice, tengo el ingreso disponible. Pero si no lo tiene, entonces tiene que encontrar el valor de Y, si le dan T. Ok, entonces se lo plantea así. Esta sería la ecuación para encontrar Y. Vamos a ver en las siguientes láminas cómo lo determinamos. Veamos este ejemplo donde está ya dado, bueno, aquí está dado el nivel de, de ingreso, pero vamos a ver cómo se determina ahí uno de estos valores. Veamos que aquí se dan el nivel de producción, tenemos los impuestos y ahora aquí tenemos un ingreso disponible. Fácil, porque aquí están dados todos los valores, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Cómo lo determinamos? El ingreso total es de 300 y los impuestos son 100, entonces el ingreso disponible son 200. Y así para cada nivel de ingreso. Observen que los impuestos aquí son el mismo valor, no cambia. Podríamos decir que son fijos, autónomos. Y ¿qué decía aquí? Determinación del equilibrio con una inversión de 100, con un gasto de 100 y con impuestos de 100. Todas las cifras en miles de millones de dólares. Ok, está bien. Vamos ahora y debemos determinar aquí cuánto es el nivel de consumo para cada uno de los niveles de ingreso. Aquí utilizamos la ecuación porque ya está dado el ingreso disponible. Como ya conocemos la ecuación del consumo que es igual a C es igual a 100 más 0.75 del ingreso disponible, entonces podemos aplicar, vea, comprobemos bueno, aquí está dado esto, agarramos este valor donde dice que el consumo es igual a 700. ¿Qué hacemos? Bueno, agarramos la ecuación y tomamos 100, que es el valor fijo. Tomamos 0.75 y reemplazamos esta porción del ingreso disponible, que sería, puedo hacerlo de dos formas. Puedo agarrar aquí directamente 800, como aquí está dado en la tabla, puedo poner directamente 800, o puedo hacerlo de forma también más explicada, más amplia, y tomo los 900, que es el nivel del ingreso, menos los 100. Entonces al final nos da un valor de 800, multiplico 0.75 por 800 y me da 600 más 100. Entonces mi consumo en este ejemplo es igual a 700. Entonces aquí ya puedo determinar el nivel de consumo para cada uno de los niveles de ingresos. Hasta este momento está dado el ingreso total, ¿verdad? No tenemos ningún problema. Bien, ahora determinamos el ahorro. ¿Cuál es el ahorro? El ahorro ahora va a ser igual al ingreso disponible menos el consumo. En la primera línea tenemos 200 de ingreso disponible
menos 250 del consumo, entonces tenemos un ahorro negativo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí el ingreso disponible es 1400 y el nivel de consumo es 1150, el ahorro es igual a 250. Bien, cálculos ahorita, sigamos viendo. Bueno, este es el ejemplo que estaba tomando, sustituyendo el ingreso disponible o un nivel de ingreso de 900, obtenemos que el consumo es igual a 700. Vamos a ver si me pase aquí. Aquí. Bien. Observen que en la ecuación anterior todavía no teníamos el gasto total, porque el problema está presentando aquí que el gasto total tiene inversión de 100 y gasto de 100. Hasta este momento solo hemos determinado una de las variables que es C, el consumo. Bien, ahora agreguemos aquí la inversión y el gasto. Ok, entonces agregamos otra columna y tenemos el gasto de inversión y las compras del gobierno. ¿Cuánto es el gasto total planeado ahora? Es la sumatoria de los tres componentes, del consumo más la inversión más el gasto. Entonces, en la primera línea tenemos 250 más 100 más 100, sería 450 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Dónde se determina aquí el nivel de equilibrio? Aplicando todas las sumatorias a todas las operaciones aritméticas, encontramos que el nivel de equilibrio es aquel en el cual el nivel de producción es igual al gasto total planeado. Todo lo que se produce, todo eso se consume. Entonces, aquí no hay cambios de inventarios. Aquí estamos en equilibrio. Es uno de los puntos ubicados en la línea de 45 grados, que es la que divide el cuadrante, ¿verdad? Que hemos visto, donde se muestra la relación de entre gasto total y el ingreso total. Aplicando las fórmulas, entonces aquí fácilmente identificamos que el nivel de equilibrio es 900. Ya todos los valores están dados. ¿Preguntas hasta aquí? Una preguntita, pero Sí. cuando se dice los valores están dados es porque ya están dados, no es que nosotros los vamos a buscar. No, hasta este momento no. Aquí Ajá. ya todo lo que le han pedido, usted ya tiene los valores. Yo tengo, ok. ¿De acuerdo? Ahí el único valor que no tenía usted era el consumo. ¿De Ujú. acuerdo? ¿Y Sí, el consumo eso. cómo lo determinó? Hay una ecuación para ello. Sí, por eso ahí ya me están dando 100 y más el punto 75, ¿verdad? Así es, así es. Este tipo de problemas ya todo está dado. El único que tenía que identificar aquí era el consumo y usted tenía ya punto 75 y para determinar el consumo necesitaba el ingreso disponible y ya lo tenía también, ¿verdad? Porque es una tabla, ya está dado. Ya vamos a ver ahora con una ecuación. Vamos a ver. Pero entiendo entonces que ahorita estamos en línea. Sí, Sí. sí. Ok. Ujú. Los demás muchachos estamos bien. Con uno que me diga es que está hablando por los demás. No, Nick, yo le diré la verdad, yo estoy perdido. Creo que pueda volver a explicarlo. ¿Por qué, Jason? Cuéntame, ¿en qué parte está perdido? Ahí cuando agregó lo del gasto, Cuando agregué lo del cual. ¿De cuál? Dígame. cuando ya empezó a agregarle el gasto, inversión, no sé. Cuando empecé a agregar estos gastos. ¿Estos? Sí, Dígame. sí. Ok. Recuerden que cuando agregamos estos valores, el problema ya los da. El problema ya los da. Entonces, usted debe saber que el gasto total planeado está compuesto por tres valores, que es el C más el I más el G. Estos valores ya están dados. Aquí no hay que calcular nada. Y usted debe ya conocer, y si no, hay que repasarlo, qué es el gasto total planeado y qué es cada una de estas variables. Entonces tiene que leerlo. Y el otro concepto es cuándo se determina el equilibrio. Y el equilibrio es
aquel punto en el cual el nivel de producción es igual al gasto total planeado. Ahí hay un punto de equilibrio. Arriba o abajo de ese punto de equilibrio tenemos un tema de cambio de inventarios. Y esto es igual a como lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 8. Solamente que aquí lo que estamos incluyendo ahora es impuestos más gasto del gobierno. Ok, ahora quiero explicarles. ¿Y quién fue que me preguntó? No vi el nombre de la muchacha. Disculpe. ¿Quién me, Lila. Lila. Sí. Lila. Bien, Lila. Mire, ve ahora que haciendo todo con las tablas, nosotros identificamos que el nivel de equilibrio es 900. Sí. Sí. ¿Cómo se determinaría esto si no hiciéramos esto con las tablas? Bien, dijimos que el nivel de equilibrio es aquel donde el ingreso total es igual al gasto total, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tomar entonces la ecuación y vamos a decir, esto es Y, lo siguiente es C, que es A más B más esta porción de aquí, este término de aquí, este es C. Este es I que ya está dado y este es G que está dado. Bien, observe que lo que vamos a encontrar aquí es el nivel de ingreso de equilibrio. Entonces, aquí lo que se hace es despejar para Y. Al final nos queda 225 entre 0.25 y nos determina que el valor de equilibrio es 900. Pueden hacer la prueba si quieren para verificar. Entonces, observen que aquí ya utilizan toda la ecuación y llegamos a este valor de 900, que fue el que determinamos aquí. Si teniendo esto, pues aquí el problema puede ser, asumiendo que se tiene una propensión marginal de consumo de 0.75 y que el gasto, que la inversión es de 100, que el gasto es de 100 y que los impuestos son de 100, determine el nivel de equilibrio y que no le den ninguno de estos datos. Entonces lo que hacen es aplicar esta ecuación. Cuando aplican esta ecuación, llegan igual a este valor 900, que es el mismo que determinamos aquí con la tabla, ¿verdad? 900 y 900. Pregunta, Lila, y los demás. Ahora sí me explico, partiendo de la pregunta que usted hizo. Sí, no, está bien, licenciado. Ok. Bien. Gráficamente, lo que mencionamos, que la línea del centro, o la de 45 grados, determina los niveles de equilibrio. Y aquí teníamos, veamos cuánto tiene aquí el gasto. Quiero ver aquí este monto. Aquí parte de un nivel de producción de 500 y aquí el nivel de consumo es igual a 600, pero el punto de equilibrio se ubica aquí en 900. Pero vamos a ver aquí. Aquí dice que la primera ecuación muestra igual a C es igual a 100 más 0.75 por el ingreso disponible. Y luego se suman los 200 que son la inversión y el gasto. Y la nueva curva o línea del gasto total es esta, se desplaza hacia arriba, se desplaza a 200 y el nuevo punto de equilibrio es igual a 900. Vean que el punto de equilibrio aquí, el punto de equilibrio donde estaba cruzando esto andaba por acá, bien bajito, bien bajito. Veamos el enunciado de esta gráfica que dice, como G e I son fijos en 100, la función del gasto total
es la nueva función del consumo desplazada hacia arriba en 200. El equilibrio se alcanza en Y es igual a C más I más E, que ahora es igual a 900. No teníamos un punto de equilibrio inicial en el cuadro, déjenme ver. No teníamos un punto de equilibrio inicial porque no teníamos podría decirse, vamos a ver, aquí es igual a 500 el nivel de producción. Aquí es igual a 400. Pero este es el ahorro. Todavía no teníamos cuánto era el nivel de equilibrio si no existiera inversión y gasto. El nivel de equilibrio aquí lo estamos determinando incluyendo estas dos variables. La inversión y el gasto. Vamos a ver, creo que hay unos problemas en la plataforma para que los veamos. Bien. Fugas e inyecciones para el equilibrio. ¿Qué es una fuga y qué es una inyección? Una fuga es una salida, una inyección es una entrada, digamos. Una salida de fondos en la economía o una entrada de fondos en la economía. Veamos, dice, el gobierno retira los impuestos netos del flujo, que esto sería una fuga, y los hogares ahorran, esto es parte del ingreso, lo cual representa también una fuga del flujo del ingreso. ¿Por qué decimos que son fugas? Porque el gobierno retira parte de ese dinero que debería entrar a la producción de bienes y servicios. Pues no va a depender, porque después llega como consumo de parte del gobierno. Pero el gobierno retira una porción que son los impuestos. Entonces, eso es como una fuga del flujo económico. Y la porción que los hogares no consumen también es una fuga del flujo económico. Ahora bien, ¿cómo eso se va a inyectar en la economía? Dice, las inyecciones de gasto planeado son las compras del gobierno y la inversión planeada. Esto se considera una fuga, los impuestos y los ahorros se consideran fugas, salen de la actividad económica, pero entran a la actividad económica a través del gasto del gobierno y a través de la inversión. El gobierno paga salarios, construye carreteras o todo el gasto que tiene presupuestado, entonces eso lo inyecta a la economía. En teoría, debería ser que todo lo que sale de la economía como parte de los impuestos y como parte de los ahorros debe inyectarse, ¿verdad? Y ahí entra en juego el sistema financiero. Si las fugas, que son los ahorros más los impuestos, son igual a las inyecciones programadas, que sería la inversión más el gasto, se alcanza el equilibrio. Tiene sentido, ¿verdad? Todo lo que salió de la economía y si entra en forma de inversión y de gasto, entonces vamos a encontrar un equilibrio. Gráficamente podemos deducir que el gasto total es igual al consumo más la inversión más el gasto. El ingreso lo representamos como una porción que se consume, una porción que se ahorra y una porción que se paga al gobierno, que son los impuestos. Entonces, si queremos determinar el nivel de equilibrio, igualamos el gasto total con el ingreso total. Ahora vamos a sustituir cada una de estas ecuaciones para representarlas de esta forma. GT es igual a consumo más la inversión más el gasto. Y para que haya equilibrio, esto va a ser igual al consumo más el ahorro más los impuestos. ¿Qué eliminamos aquí de esta nueva ecuación? De esta parte que está aquí, desde C hasta G y desde C hasta T. Lo que eliminamos es el consumo, porque está aquí en este término y está aquí en este término. ¿Qué nos queda? Entonces, que la inversión más el gasto del gobierno debe ser igual al ahorro más los impuestos. Esto determina el nivel de equilibrio. Esto es lo que dice. Si las fugas
que son los ahorros más los impuestos, son iguales a las inyecciones programadas, que son la inversión más el gasto, entonces se alcanza el equilibrio. Eso es una forma de despejar la ecuación para explicar cuál es la relación entre el ahorro y los impuestos y el gasto y la inversión. Dicho de otra forma, ¿cómo se financia la inversión y el gasto del gobierno? Se financia con los impuestos y con los ahorros. Sí. Licenciado, disculpe, solo es que viera que estoy en algo ahí medio confundida, porque cuando usted nos dio lo del ingreso disponible, nos dijo Ajá. que era YD es igual a Y menos T, ¿verdad? Sí. Que era el ingreso total menos el impuesto neto. Menos los impuestos. Sí, sí, impuestos Ajá, netos, sí, sí, sí. ajá, pero Sí, cuando sí. aquí habla en Y, lo habla como de ingreso. Ingresos, sí. Ajá, pero ¿y el equilibrio? Ahí es donde yo estoy confundida. Vamos a ver, el equilibrio. Porque en la otra que estábamos viendo, cuando usted da el equilibrio, lo ve como Y. En el Sí, anterior, ahí. Entonces aquí es donde ya me confunden todas esas fórmulas. ok, vamos a ver. El equilibrio ustedes lo determinan así, ¿verdad? O sea, Y más Y es igual a C más I más G. ¿De acuerdo? Eso es universal. O sea, eso no cambia. Ese es el Sí, equilibrio en la sí, economía. Ok. sí, sí. Ahora bien, esta ecuación lo que le dice bien, hay equilibrio cuando, porque vea, aquí está la misma ecuación, Lila. Y es igual a GT. ¿Qué es GT? Es igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿de acuerdo? Sí, Sí. Entonces, el consumo, el gasto total es igual al ingreso. Esto es lo que hemos venido manejando, es la ecuación anterior, ¿de acuerdo? sí, sí. Con esta ecuación lo que se quiere dar a entender es que cuando los impuestos más los ahorros son igual a la inversión y el gasto, ahí también se identifica el equilibrio. ¿Cómo se deriva eso? Es como decirle, bueno, hay equilibrio también, hay equilibrio cuando el gasto, la producción total es igual al gasto total. ¿De acuerdo? Eso es digamos que nuestra fórmula principal. Pero también le dicen, miren, cuando el ahorro es igual a los impuestos, cuando la sumatoria del ahorro más los impuestos es igual a la sumatoria de la inversión y el gasto, entonces hay equilibrio también. Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé yo que en realidad hay equilibrio cuando me están diciendo eso, de que los impuestos y los más los ahorros es igual a la inversión más el gasto? Ah, bien, entonces lo derivo algebraicamente. Veamos si es cierto. Bueno, voy a representar lo que me ha dicho el licenciado es que el ingreso, cuando el gasto total es igual al ingreso, hay equilibrio. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ahora voy a reemplazar la fórmula del gasto total. ¿Cuál es la fórmula del gasto total? C más I más G. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, listo. Ok, entonces yo reemplazo aquí ya la parte del gasto total. ¿Cuál es la fórmula del ingreso? Pues estamos hablando de ingreso total, vea que no le estoy hablando de ingreso disponible. Estamos hablando de equilibrio en la economía. ¿Cuál es la fórmula del gasto del ingreso total? El ingreso total, decíamos cuando no había gobierno, que los hogares lo consumen o lo ahorran. Sí. Ahora entra el gobierno y hay una parte de ese ingreso total que se va en impuestos. Obviamente quiere decir que este valor va a disminuir, ¿verdad? Entonces planteo la ecuación y digo, este primer término es el gasto total y este segundo término es el ingreso total. No estamos hablando ahorita, Lila, y todos los demás de ingreso disponible. Lo que estamos hablando es de equilibrio en la economía. Sí. sí, sí, sí. Ok, entonces dice, ya teniendo estas dos ecuaciones, aquí yo elimino el consumo. Estoy hablando algebraicamente.
Si yo elimino el consumo aquí porque está en ambos lados, o sea, si lo paso por acá pasa restando, a cualquiera de los dos lados pasa restando, lo que me va a quedar en las ecuaciones es la inversión y el gasto y los ahorros más los impuestos. Cuando estos dos términos o estas dos sumatorias son iguales, yo puedo deducir que hay equilibrio en la economía. Sí. Vean que estoy partiendo de la ecuación de equilibrio. Entonces, ahorita no me vayan a confundir el ingreso disponible. Estamos hablando de equilibrio en la economía. Es una forma de explicar y decir, veámoslo así. Bueno, usted dice, bueno, debemos hacer que la economía crezca. Ok, necesitamos invertir más. Sí, vamos a hablar así en términos prácticos. Debemos atraer la inversión. Ok. Y, y el gobierno también debe gastar. El gobierno debe gastar para que crezca la economía. Ok. Les pregunté, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde va a venir eso? Tiene que venir de los ahorros. Y tiene que venir de los impuestos. Porque los ingresos del gobierno son los impuestos. Y la inversión se puede financiar con los ahorros. Por eso es que existe el sistema financiero. Capta todos los recursos, y luego los presta para que se invierta. Esa es la conclusión de estas ecuaciones. En esta ecuación no hablamos de ingreso disponible, ¿de acuerdo? Aquí esta ecuación es para identificar otra forma en la cual se determina el equilibrio en la economía. Vamos a hacer un ejercicio después para que se nos afiance el concepto. Voy a concluir con esta, que son los multiplicadores de la política fiscal. Recuerdan que cuando vimos en el capítulo anterior vimos que la economía estaba compuesta solamente del consumo y de la inversión, y que cuando había un cambio en la inversión, entonces había un efecto multiplicador, o sea que el Producto Interno Bruto o el ingreso total se incrementaba por cierto número de veces. Y vimos en el ejercicio que un incremento de la inversión en 25, por recordar el número, incrementó el Producto Interno Bruto 4 veces y le llamamos a eso multiplicador. O sea, que un incremento de la inversión de 25 causó un efecto en el Producto Interno Bruto de 100. Y eso 100 dividido entre 25 significaba que se multiplicó por 4. Bien, cuando participa el gobierno también tenemos dos multiplicadores. A uno de ellos hay 3, pero vamos a ver 2. El primero se llama el multiplicador del gasto del gobierno, que es básicamente el mismo multiplicador del consumo. Y se representa así, 1 sobre la propensión marginal al ahorro. ¿Y qué es eso? Dice, es la proporción, pues un valor entre el cambio del nivel de equilibrio de la producción y una variación en el gasto gubernamental. ¿Qué quiere decir? Que si hay determinado porcentaje de la propensión marginal al ahorro, recuerden que la propensión marginal del ahorro es un porcentaje del ingreso disponible. En este caso, porque estamos hablando ahora de ingreso disponible. Antes era del ingreso total. Hemos manejado en la ecuación que la propensión marginal al ahorro es de 0.25 porque la propensión marginal de consumo era 0.75. Bien, la fórmula es la misma. El efecto que va a tener un incremento en el gasto, su multiplicador va a estar determinado por esta fórmula, la misma fórmula que del gasto, que del consumo. El multiplicador de impuestos sí tiene una fórmula diferente. Y el multiplicador de impuestos es el efecto que tienen los impuestos sobre el Producto Interno Bruto. Y el efecto que tienen es un efecto inverso. Por eso la fórmula se representa así, como menos
la propensión marginal al consumo dividido entre la propensión marginal al ahorro. Ese es el multiplicador de los impuestos. ¿Y por qué decimos que es signo negativo? Porque decimos que si los impuestos se incrementan, el nivel del PIB va a disminuir. ¿Por qué? Porque afecta el nivel de consumo. Baja el consumo, entonces baja el gasto total. Entonces lo que se espera es que baje el Producto Interno Bruto. Por el contrario, si los impuestos disminuyen, el consumo va a ser mayor porque va a haber el ingreso disponible va a ser mayor. Yo voy a tener más capacidad de compra, entonces se espera, de acuerdo al comportamiento, que yo vaya a consumir más. Entonces, si bajan los impuestos, se va a incrementar el Producto Interno Bruto. Bien, nos vamos a quedar por aquí hoy, muchachos. Les recomiendo que lean el libro. Si tienen confusión desde el punto de vista conceptual. Y mañana vamos a terminar y hacer algunos ejercicios. Bien, voy a parar la grabación.